Las somitas del mesodermo paraxial se dividen en, olviden que los somitas del mesodermo paraxial se dividen en tres partes, ¿no? Miotoma, dermatoma y esclerotoma, ¿ok? Dermatoma y esclerotoma. Dermatoma es de donde sale la dermis, esclerotoma de donde salen los huesos y cartílagos, y miotoma de donde salen los músculos. Lo que pasa es que en la parte dérmica y muscular pueden estar unidos en algún momento. Pero es dermatoma, miotoma o a veces juntos, y esclerotoma. Neurotoma no es parte del mesodermo paraxial. ¿Qué tipo de articulación es la rodilla? La rodilla es una articulación entre el fémur y la tibia, incluyendo con un soporte del peroné. Es una articulación bicondilia, es una diartrosis, ¿cierto? Y dentro de los tipos de diartrosis es bicondilia porque el fémur tiene dos cóndilos, ¿ok? No es una anartrosis, ¿eh? Anartrosis son el hombro y la cadera. El tipo de osificación en la que se forma tejido óseo directamente del mesénquima sin formar cartílago previo se denomina, hay dos tipos de osificación, la osificación endocondral e intramembranosa. ¿Ok? En la endocondral, primero el mesénquima, primero forma cartílago, de ahí viene endocondral, cartílago, y de cartílago genera hueso. En cambio, en la intramembranosa del mesénquima directo se forma tejido óseo. ¿Ok? Entonces no es primaria ni medular, ni pseudo, tampoco no se usa el término, es sin formar cartílago previo es intramembranosa y si formara cartílago previo es endocondral. ¿Cuál de los siguientes nervios se encarga del control motor del músculo macetero? El músculo macetero los músculos masticadores en general están inervados por el trigémino, la quinta rama del trigémino. No olviden que el quinto 1 y quinto 2 son principalmente sensitivos. En cambio, el quinto 3 es sensitivo y a la vez motor. ¿Y a quiénes inerva? A los músculos de la masticación. A diferencia de los músculos de la expresión facial, el risorio, los auriculares, etcétera, que están inervados por el facial, el séptimo par. Listo. Entonces, el músculo macetero de la masticación por el quinto 3, que es el maxilar inferior. Oftálmico, maxilar y mandibular. O maxilar superior y maxilar inferior también pueden llamarlo. ¿Ok? Es correcto sobre el propofol. El propofol es un hipnótico, no tiene efecto analgésico. Eso es correcto. No, el propofol de los hipnóticos no tiene. El que tiene cierto efecto analgésico es la ketamina. No es inotrópico positivo, el propofol es inotrópico negativo, eso lo hace falso. No estimula el miocardio al contrario lo inhibe, por eso es inotrópico negativo. Disminuye actividad GABA, no, al contrario, es un GABAérgico, estimula la actividad GABA, por eso es inhibidor. ¿Tiene el mismo efecto que la ketamina en la presión intracraneal? No, la ketamina eleva el flujo sanguíneo cerebral, por lo tanto eleva la presión intracraneana, en cambio el propofol disminuye el flujo sanguíneo cerebral, por lo tanto disminuye la presión intracraneana. Esto es falso. Aquí correcto la clave A. ¿Cuál es la causa más frecuente recidiva de una eventración mayor de 3 centímetros? Causa más frecuente recidiva en la eventración mayor de 3 centímetros. Generalmente el problema de las eventraciones mayores de 3 centímetros es que deben colocarse malla. Cuando es menos de 3 centímetros puede hacerse rafía. Pero cuando es más de 3 centímetros debe colocarse malla. Entonces cuando no se coloca mallita es causa de recidiva. Generalmente es haber operado esta eventración sin malla. ¿Ok? Varón de 40 años. Sufre atropello, al examen hemodinámicamente estable, frialdad distal y dolor en mi abdomen inferior. Ecografía líquido libre en regular cantidad en espacio de Morrison. ¿Qué hay que hacer? Es un paciente que está hemodinámicamente inestable y cuando le hacen ecografía tiene líquido libre. Por lo tanto, tenemos que operarlo, la parotomía. De hecho, previa reposición de volumen, ¿no? Pero si hay líquido libre, está inestable, es criterio de cirugía. ¿Cuál no es causa de obstrucción intestinal del intestino grueso? El grueso hace tumores y neoplasias y volvulos sigmoides, que son eh,
tampoco son causas principales de obstrucción. Las diverticulitis también. Las hernias, sí, en el caso del intestino grueso se refiere a las deslizadas. ¿Ok? Muy bien. Lo que el intestino grueso no suele ser son adherencias, bridas y adherencias además del intestino delgado. Varón que presenta fisura anal en la región posterior, tiene lesión flogótica con edema, con escaso sangrado. Dice, además de analgesia, ¿cuál es el manejo? El manejo de la fisura anal incluye tres cosas. Incluye baños de asiento, dieta antiestreñimiento y analgésicos, tópicos usualmente, ¿no? Para aliviar el dolor y luego aliviar la hipertonía. No es drenaje, no es fisioterapia, antibióticos ni fisioterapia, es baños de asiento. Clave D. ¿Cuál es la capa histológica que afecta el cáncer precoz del estómago? En el caso del cáncer precoz, no incluyen la capa muscular, no llega a capa muscular. En cambio, en el cáncer ya avanzado se incluye la capa muscular. ¿Ok? Entonces, cuando dice que capa histológica afecta el cáncer precoz, afecta la mucosa básicamente. No llega a muscular, ni circular longitudinal, no llega a ganglionar, no llega a serosa. Clave C. Varón de 40 años es sometido a gastrectomía subtotal Billroth 2. Hace aproximadamente 2 semanas, luego de 2 horas de la ingesta de alimentos, tiene epigastralgia seguida de náuseas, vómitos y diarrea explosiva que se acompaña de palpitaciones, taquicardia y diaforesis. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? Le han hecho una Billroth 2 y ahora, después de comer, tiene dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. La diarrea y los vómitos hacen referencia a un síndrome de vaciamiento gástrico rápido, en el cual hay hiperosmolaridad, hay una alta osmolaridad intraluminal. Eso se denomina síndrome de dumping o vaciamiento gástrico rápido, ¿cierto? Sobre todo por la diarrea. Es la falta de pilo. Varón de 60 años, diabético con tratamiento irregular, tiene dolor abdominal y cólico de hace 3 días, se localiza en flanco izquierdo. Tiene dolor en el lado izquierdo, tiene estreñimiento, malestar general, abdomen no distendido, dolor en la palpación superficial y se evidencian signos peritoneales. En general, una persona mayor que tiene dolor en el lado izquierdo, es muy probablemente una diverticulitis. Probable que está haciendo peritonitis. Puede ser un cáncer y esto sí, pero lo más probable es que sea una diverticulitis que se está complicando porque tiene signos peritoneales. Por lo tanto, vamos a requerir muy probablemente una sigmoidectomía, ¿no es cierto? Y al ser diabético con tratamiento irregular, significa que probablemente está haciendo hiperglicemias y demás. No se recomienda en este caso hacer una anastomosis, se prefiere hacer una colostomía tipo Hartmann. Una colostomía tipo Hartmann. Por previa resección. Entonces, sigmoidectomía más colostomía tipo Hartmann. ¿Por qué? Porque dada la peritonitis y el manejo irregular de su diabetes, no habría condiciones para que haya una adecuada cicatrización de la anastomosis, ¿no? Paciente sufre agresión con arma de fuego con orificio de entrada en el abdomen inferior, no presenta signos de peritonismo ni líquido libre en cavidad. Al colocar una sonda vesical se evidencia hematuria macroscópica. Hacen una cistografía retrógrada y encuentran esta imagen. Hay una lesión en la vejiga, ven que está saliendo contraste con alguna parte de la vejiga, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el tratamiento definitivo? Lo más probable es que, dado que es una herida por arma de fuego, hay lesión de la vejiga, lo más probable es que vayamos a requerir una reparación quirúrgica, una corrección de la vejiga, una reconstrucción vesical, ¿no? Independientemente que sea intraperitoneal o extraperitoneal, es una lesión por arma de fuego que ha lesionado vejiga. ¿Ok? Muy bien. El tipo más común de atresia de yeyuno ileal es la tipo 3A. Atresia de yeyuno ileal. Está el segmento de yeyuno, la parte proximal, la parte distal.
el mesenterio con su defecto en V. Tipo 3A, atresia con defecto de mesenterio. Clave B. No es característica clínica frecuente de la estenosis hipertrófica de píloro. Estenosis hipertrófica de píloro. La estenosis hipertrófica de píloro presenta vómitos explosivos de contenido no bilioso, ¿cierto? Vómitos no biliosos explosivos. Perdón, esa es la característica más frecuente. Nos piden cuál no es característica frecuente. Entonces puede tener ictericia con cierta frecuencia. Vómitos no biliosos es lo que más tiene. Llanto intenso sí por el hambre. Palpación de la vía pilórica no es altamente frecuente, pero puede pasar. Anemia no es una característica común. Ahora, que puede ocurrir después de muchos días vomitando, malnutriéndose, probablemente, pero no es lo más común. ¿Ya? Clave. Nos piden 60 kilos, quien sufrió quemaduras en miembro inferior derecho y la mano derecha. ¿Cuál es el volumen de rehidratación que requiere recibir en las primeras 8 horas según la fórmula de Brook? ¿Ok? Bien, según la fórmula de Brook necesitaríamos 1.5 mililitros de solución cristaloide por el peso, por 60, que dice tiene quemaduras en el miembro inferior derecho, eso es 18, y la mano derecha, eso es 2%, ¿no es cierto? 20%. 18 del miembro inferior y 2 de la mano, porque no olviden que es 1 de la palma y 1 del dorso. O sea, por 20. ¿Esto cuánto sale? 18, 1800 creo, ¿no? Sí, eso es de cristaloides. De coloides necesita 0.5 por 60 por 20. Esto sale 600. 600 mililitros. Entonces tenemos 1800 más 600, tenemos 2,400. ¿Cierto? 2 litros 400 y a esto se le agrega 2 litros de suero glucosado. Es decir, tenemos 1800 de cristaloide, que es 1.5 por kilo de peso, 600 mililitros de coloide, que es 0.5 por el peso, por el porcentaje de superficie corporal quemada, y 2 litros de suero glucosado. Todo suma 2,400 más 2 litros. Todo eso sale 4 litros 400, ¿no? 4 litros 400, ese es el volumen en las primeras 24 horas. Si les piden por las primeras 8 horas, es la mitad, 2 litros 200. Clave A. No olviden que la fórmula de Parkland requiere 1.5 de cristaloide, 0.5 de coloide y luego 2 litros en volumen absoluto de suero glucosado. Es distinto a Parkland. ¿Bien? 35 años, sin antecedentes patológicos, sufre fractura de tibia, transversa, única, no desplazada, en la cual el peroné se encuentra en buen estado y no hay lesión de ligamentos ni partes blandas. Una fractura de tibia, transversa, única, no desplazada, esa es recontraestable, ¿no? Peroné en buen estado. ¿Qué hay que hacer? Tampoco va a quedar en observación, pero este paciente requiere, se evita los manejos quirúrgicos porque es una fractura estable. No clavo, no placa, no tracción, yeso, muslopedio o cruropedio, clave B. Sobre el síndrome compartimental, el compartimento más afectado es el posterior, falso, es el compartimento anterior. ¿El método más útil para medir la presión es la oximetría de pulso? No, es la punción con la aguja de Stryker. La comprensión del nervio peroneo profundo da parestesia de los primeros dedos del pie. Nervio peroneo profundo, sí, de los 2 primeros dedos, ¿no? Correcto. ¿La palidez es un signo precoz? No. En todo caso, lo que puede haber más que palidez es cianosis. Dolor, cianosis y disminución del pulso. Presión intratisular de 20 es indicación de fasciotomía. No. En todo caso sería más de 30 milímetros de mercurio. ¿Ok? Bien. Entonces aquí lo único correcto, la clave C. De las siguientes lesiones es de indicación quirúrgica principalmente. Cirugía, ¿los recién nacidos se opera la clavícula? No. ¿El cuello de fémur? Sí, porque generalmente es en abuelitos con osteoporosis, no en ancianos. Fractura distal aislada de cúbito, no. Cuando solo es un solo huesito, puede que se opere, pero generalmente, en el caso del antebrazo, fractura de un solo hueso no se suele operar mientras sea estable. Escafoides, no se suele operar, suele manejarse con férula. Fractura de coles también suele ser manejo con yeso brachiopalmar. Entonces aquí correcto la clave B. Las fracturas de cuello de fémur suelen ser de manejo quirúrgico.
Pregunta. La protección de la vía aérea, dice la protección de la vía aérea y la excreción de cuerpos extraños, en el área ventilatoria. Entonces, siempre recordando que existe, ¿no? El área ventilatoria, tráquea, bronquios, secundarios, terciarios, ¿no es cierto? Terciarios. ¿Y hasta dónde es el área ventilatoria o área conductora? También llamada así, área conductora. Esta área conductiva, conductora, llega hasta el bronquiolo terminal. Y ya el bronquiolo cambia. Este bronquiolo, a pesar de que todavía es zona conductora, ya cambió, porque al ser bronquiolo deja de tener cartílago, deja de tener células caliciformes, de tener glándulas mucosas. Sin embargo, a partir de acá continúa más pequeño el bronquiolo respiratorio. Y este bronquiolo respiratorio, que es lo que continúa, ya tiene alvéolos. Entonces, a partir de acá empieza la zona respiratoria, ¿ok? Respiratoria. Entonces, esta zona respiratoria, esta zona ventilatoria conductiva, que es lo mismo. Entonces, acá hay intercambio, hay hematosis. Entonces, el bronquiolo respiratorio ya tiene alvéolos. Y esa es la gran diferencia, ¿ok? Entonces, de ahí viene el bronquiolo respiratorio, que va a formar un acini, ¿no? Va conductos alveolares, sacos alveolares llenos de alvéolos. Entonces, ¿cómo es la protección de la vía aérea y ante los cuerpos extraños y cualquier otra sustancia? La protección en la vía conductora o ventilatoria es a través del barrido ciliar. Entonces vamos a tener nosotros las células pseudoestratificadas del epitelio pseudoestratificado con sus cilios, ¿no es cierto? Típicos. Entonces tenemos ahí. Y entre ellas, nosotros sabemos que este es así, hay lo que son las células bajas, ¿no es cierto? Por eso se llama pseudoestratificado. Y entre ellos hay un grupo, hay unas células en forma de copa llamadas células caliciformes que forman la mucina. Entonces, este barrido ciliar es gracias a que tiene la glándula mucosa forma el 80% el agua y la mucina la célula caliciforme. Y de esa manera permite el barrido ciliar de cualquier cuerpo extraño hasta el bronquiolo terminal. A partir del bronquiolo respiratorio hacia abajo, cualquier cuerpo que generalmente suele pasar, cuerpo extraño, suele ser aquel que tiene menos, que suele tener menos de 0.1 milímetro, lo que es lo mismo que decir 10 micras, ¿no es cierto? Y entonces estos de acá van a llegar hasta el alvéolo, ¿no? Llegan hasta el alvéolo, ¿no? Llegan al alvéolo, y aquí en el alvéolo van a ser fagocitados. Y esos fagocitos, gracias al macrófago alveolar, también a veces llamado neumocito 3, ¿ok? Macrófago alveolar. Entonces, esos son los dos grandes mecanismos. Acá es el barrido ciliar, ¿ok? Paciente refiere que después de acudir a la playa nota lesión eritematosa pruriginosa en la cara, brazos y cuello. Miren, y lo dice bien claro. Después, no es inmediato. En la cara, brazos y cuello refieren que en todas las veces que fue a la playa anteriormente solo tuvo un episodio similar meses atrás en las mismas zonas. En ambas ocasiones utilizó el mismo cosmético de pantalla que a protegerse del sol en las lesiones. Entonces, este es un tipo de fotodermatitis, ¿no? Este es un tipo de fotodermatitis alérgica. Es un tipo acuérdense que las fotodermatitis pueden ser por efecto directo del sol, ¿no? Y esas son las mediadas por hipersensibilidad tipo 4 y se dan siempre, todo el tiempo. Entonces estas son básicamente la fotodermatitis idiopática, ¿no? La fotodermatitis idiopática, ¿no? o de tipo directa, ¿no es cierto? Directa o idiopática.
Pero ahí es en todas las veces, ¿no? ¿No? Todas las veces siempre se va a ocurrir porque aquí es directamente la radiación ultravioleta la que es la causa. En la fotodermatitis alérgica, ¿no? Básicamente es mediado por otros, ¿no? Es mediado por eh, eh, otros productos químicos que sensibilizan la piel. Y básicamente, justo lo que dice acá, en ambas ocasiones que tuvo la reacción, utilizó el mismo cosmético de pantalla. Entonces, ese cosmético es lo que va a generar. Entonces, puede ser directa o mediada. También algunos dicen, obviamente, indirecta, ¿no? O fotodermatitis tóxica, ¿no? Esa es una forma de dermatitis tóxica, alérgica, mediada fundamentalmente, ¿por qué? Mediado por, o también llamado de, a veces, berloqué, cuando más, sobre todo, es cosméticos lo que se utiliza, ¿no? A veces puede ser fitofotodermatitis, ¿no? También la fitodermatitis, pero cuando es a través del roce de plantas que dejan sustancias químicas en la piel y el sol produce la reacción. Entonces, todas estas que son mediadas, como es evidente en esto, son las indirectas, tóxicas o alérgicas, a diferencia de la idiopática, que es básicamente la mediada directamente por el sol. Niña de 12 años. Acá el punto clave siempre acuérdense cuando vean toda pregunta, especialmente caso clínico, es lo que va a predominar hoy en día, es ahí, el dato que te puede, los grupos de edad, acuérdense que los grupos etarios nos pueden guiar en un diagnóstico. Niña de 12 años, dice, tiene sopor, respiración ruda y rápida, o otro gran dato, y el AGA. Pero el AGA, ¿qué cosa nos dice? ¿De qué sospechamos? A ver, el AGA es clave porque tiene un pH de 7,09, o sea, tiene una acidemia severa. Y esa acidemia, o esa acidosis, yo sé que puede ser metabólica o respiratoria. Respiratoria es básicamente la elevación del CO2. O sea, ese es el mediador básico, el CO2. Pero acá el CO2 está muy bajo. Entonces, la acidosis puede ser por elevación del CO2 o por caída de bicarbonato. ¿Cuál quieren que sea acá? Acidosis va a ser metabólica. ¿Y por qué metabólica? Porque este CO2 nos indica la compensación, la caída del CO2, porque tienes un bicarbonato muy bajo. Entonces, esta acidosis metabólica tengo yo que definir. ¿Y cómo la puedo definir? Bueno, esta acidosis metabólica, recuerden que las acidosis metabólicas pueden ser con anion gap normal o anion gap elevado. Tiene algo más, esta respiración rápida, que es algo característico, el patrón de Kussmaul. Kussmaul, ¿no es cierto? Este patrón de Kussmaul. Entonces yo puedo tenerlo lo más frecuente con anion gap elevado, por ejemplo. Con anion gap elevado voy a tener aquellos que tienen incremento de la producción de ácidos no volátiles. Y esos son la cetoacidosis diabética, la acidosis láctica, por tóxicos, como por ejemplo salicilatos, o por disminución de la excreción de ácidos no volátiles. Y en ese caso tenemos la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal aguda o falla renal aguda o AQI. Entonces, yo me ataño básicamente a la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Tiene algún dato para poder decir que esto es falla renal? No, no tengo. ¿Para decir que es tóxico? No, no tengo. ¿Qué datito tengo? Puede ser cetoacidosis diabética o acidosis láctica, sí. Pero ¿qué dato tengo? La edad. Este dato de la edad es el único dato clave. ¿Y el dato de la edad por qué? Porque ¿qué puede pasar entre los 2 y 14 años? El niño puede debutar con diabetes mellitus tipo 1, donde el 50 a 60% de los pacientes debutan con cetoacidosis diabética entre los 12 y 14 años. ¿Qué edad tiene? Tiene 12. Entonces, ¿cuál es mi presunción diagnóstico? Cetoacidosis diabética. Entonces, coma cetoacidótico, no existe ese término. Esto hiperosmolar, doctor, es que tiene sopor. Y la cetoacidosis da síntomas gastrointestinales, excepto cuando es severa. Cuando es severa, por severa acidosis, o sea, bicarbonato menor de 10 o un pH menor de 7,1 a justo 7,09. Este tiene severa. Y cuando es severa la cetoacidosis, da
trastorno del sensorio. Entonces, todo encaja, ¿se dan cuenta? Todo encaja. No tengo ningún dato para pensar ni en shock ni en sepsis severa. Y el estado hiperosmolar se aleja totalmente por la acidosis. Y la edad. Mujer de 45 años consulta por resultado de glicemia en ayunas 120 no asociado a síntomas. Ok. Entonces, yo sé que la glicemia en ayunas es el examen más importante para el diagnóstico y descarte de diabetes. Y tiene, ¿cómo puedo analizarlo? Yo sé que la glicemia en ayunas es normal cuando es menor de 100. Yo sé que es deterioro de la glucosa en ayunas cuando está entre 100 y 125. Y es probablemente diabetes cuando es mayor o igual a 126. Pero tanto en el diagnóstico de diabetes como en la posibilidad de que este deterioro sea prediabetes, porque este deterioro de la glucosa en ayunas puede ser prediabetes, si lo corroboro con un segundo examen. O sea, si lo corroboro con un segundo examen, según las recomendaciones en nuestro país. ¿Ok? Entonces, este deterioro de la glucosa en ayunas puede ser un síndrome metabólico. No tengo nada más para pensar en el síndrome metabólico. Acá también está de más. De hecho, que no está en el rango de diabetes. Pero estoy entre glucosa alterada en ayunas, o sea, el deterioro de la glucosa en ayunas, o la prediabetes. Para que tenga prediabetes y decir que es prediabético, se recomienda corroborarlo, ¿no es cierto? Con una segunda toma. Entonces me quedo con esto que me está demostrando. En este momento tienes un diagnóstico netamente laboratorial en el primer intento, porque no tengo clínica, es glucosa alterada en ayunas. Si esto hubiese sido, digamos, hagamos el paralelo, en un test de sobrecarga a la glucosa oral, y me hubiese salido en el rango de prediabetes, que es entre 140 y 199, podría haber dicho que eso es prediabetes, podría ser, pero esto también tiene otro nombre, se llama intolerancia a la glucosa. ¿Y por qué, doctor, esta de acá no se llama intolerancia a la glucosa? Porque acá se llama intolerancia a la glucosa porque le estás dando una carga de glucosa. En cambio acá simplemente es un deterioro del examen en ayunas, pero que no llega a ser diabetes todavía, el rango de diabetes. Por eso se llama deterioro de glucosa en ayunas o glucosa alterada en ayunas. Lactante con alopecia, es lactante, o sea, menor de 1 año, con alopecia, lesiones maculopapulares pustulosas y en periné y rostro. Y tiene además diarrea. Esto es característico de la acrodermatitis enteropática. ¿Por qué? Porque es característico, la acrodermatitis enteropática justamente da este tipo de lesiones maculopapulares, incluso exudativas, alrededor de orificios. Estamos hablando de la boca, el rostro y alrededor del ano, periné, justamente. Asociado generalmente a diarrea en niños pequeños que nacen con esta enfermedad, con este déficit de absorción de tipo autosómico recesivo. ¿De qué? De zinc. De zinc. Doctor, ¿y por qué no puede ser niacina? Porque la niacina, que lo que da en el niño es la pelagra. Entonces la niacina que da la pelagra, generalmente son niños, no son tan pequeños, puede ser, pero es lo más frecuente. Y las lesiones, la dermatitis es más que dermatitis, es una dermatosis, ¿ok? De tipo seca, ¿no? Exfoliativa y seca, asociado sí a diarrea y a demencia. Es la triple D, las 3D clásicas. 4D cuando es fallecimiento, ¿no? O sea, deceso. Paciente obesa, primer punto. Evaluada en consulta externa por parestesias, tiene esta clínica. Trae una hemoglobina 1C de 7,8. Ni hablar. Ya con una hemoglobina 1C mayor o igual a 6,5%, eso ya es diabetes mellitus, ¿no? Obesa, o sea, hasta podría ponerle tipo 2, y parestesias clínica, características igualmente sospechosa. Entonces, este paciente está en el rango hasta 8, ¿no? Entonces, al inicio dice, además de dieta y ejercicios, ¿qué se le da? Hasta 8, ¿no?
lo ideal es la metformina, porque es un diabético tipo 2, porque su principal mecanismo de enfermedad es la desregulación a nivel hepático, o sea, el incremento de la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Hepática. Entonces, este incremento de la gluconeogénesis hepática es lo que hace que la metformina sea de elección. ¿Ok? Esto es de elección. Es característica de los síndromes nefríticos. Recuerden que un síndrome nefrítico es lo mismo que decir glomerulonefritis, ¿no es cierto? Excepto, siempre los exceptos, clave. Entonces, nefrítico, yo sé que lo más frecuente es hematuria, hipertensión, edema. Además, cursa con falla renal aguda. Y la proteinuria hasta 2 gramos. Hasta 2 gramos, ¿ok? Si hay proteinuria, pero no lipiduria. La lipiduria es del síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Nefrótico. Así que hay que tener cuidado. Paciente de 30 años con hematuria, no se detecta proteinuria, o sea, no tiene proteinuria, ni deterioro de la función, tampoco hay deterioro de la función, no hay daño. No hay relación con cuadro respiratorio alto, o sea, respiratorio alto, cuando dices que no, le pones una X, refiere a recurrencia, ¿no?, de cuadro, y encima es recurrente, ¿ok? ¿Qué posibilidad diagnóstica? Entonces, las hematurias recurrentes, siempre recuerden esto, ¿ok? Las hematurias recurrentes son la más famosa de todas, que es la nefropatía primaria más frecuente del ser humano, es la nefropatía por depósito de IgA o enfermedad de Berger. Pero el Berger tiene características interesantes. Generalmente lo antecede una infección respiratoria alta, justo, y acá dice, ¿qué dice acá? No tiene nada respiratorio alto. Lo segundo es que se suele acompañar de proteinuria, y acá justamente no tiene proteinuria. Y un 10 a 20% pueden evolucionar a deterioro de la función en 10 a 20 años. O sea, tampoco. Otro de las hematurias recurrentes se llama hematuria recurrente maligna y generalmente lleva a la mayoría de los pacientes hacia la enfermedad renal crónica en forma rápida, y esto es típico del síndrome de Alport ligado a X. Esa es la maligna. Y también con proteinuria, con deterioro de la función y todo lo demás. Y está aquella que es recurrente y no tiene proteinuria, no se asocia a nada, como dice acá, y es solamente recurrente benigna, sin asociación a ningún evento, ni dolor lumbar al momento de la hematuria, ni infección previa, ni proteinuria. Y este se llama enfermedad de membrana basal fina. Se ha visto que es un adelgazamiento de la membrana basal glomerular, ¿no?, y que tiene una genética, ¿no?, una genética similar al Alport, pero algunos le dicen Alport abortivo. Paciente de 22 años con cefalea y mialgias, ¿ya? Refiere hace una semana tos seca, una semana. Eso también es clave. ¿Por qué? Por el ya es insidioso. Tos seca y febrícula, con dolor de oído, ante la sospecha diagnóstica. Entonces, ¿qué sospecho acá? Joven, cefalea, mialgias, tos seca y febrícula una semana, eso parece totalmente atípico. Con dolor de oído, eso me indica que podría ser micoplasma. Entonces parece una neumonía, ahí nomás con la historia, por micoplasma, ¿no es cierto? Neumoniae. Entonces, ante esta sospecha, dice, ¿cuál sería la elección terapéutica? Si yo tengo una sospecha tan alta como esta, eso de hablar de terapia empírica, claro, es empírico, pero muy bien dirigido hacia la sospecha de micoplasma, lo mejor siempre va a ser macrólido. Entonces, macrólido, claritromicina.
Doctor, ¿la levo no le agarra? Claro que sí, pero preferible es usar el específico, que es macróleo. Levo no se recomienda en nuestro país utilizarlo indiscriminadamente. Doctor, ¿no es mejor que se asegure con ceftriaxona y macróleo? No, porque el cuadro clínico no tiene para nada de típico. Entonces, esto es cuando yo tengo sospecha de típico y sobre todo cuando me lo indica factores de riesgo. Factores de riesgo resistencia, como por ejemplo que haya usado antibióticos los últimos 90 días, que tenga una comorbilidad o una inmunosupresión, ¿no? Igual acá. Y la aminociclina es las tetraciclinas son alternativas a los macróleos, alternativas. De ellas, número 1, la doxi, número 2, la amino. Varón de 24 años, edad, con insuficiencia respiratoria, oxigenatoria, o sea, tipo 1, ¿no es cierto? Que responde a oxígeno alto, miren, tiene alto flujo, tiene telangiectasias en la lengua, ese es muy característico, no cualquiera las tiene. Tiene historia de epístasis, ni hablar. Esto es lo que se llama un síndrome de hemorragia telangiectasia hereditaria, ¿no? HHT, el término que se utiliza en el mundo, ¿no? O sea, también llamado síndrome de, perdón, esa S me salió, síndrome de Osler-Weber-Rendu. Claro, ese es un término que quizás ya no se use mucho. Hoy en día se revisa este tema como el síndrome de hemorragia, de telangiectasia hemorrágica, así, telangiectasia hemorrágica hereditaria. ¿Ok? Y lo que se forman son malformaciones arteriovenosas múltiples, sobre todo el inicio en el pulmón, se pueden asociar a neurismas, a malformaciones en la vía respiratoria alta que producen epístasis y se pueden asociar a malformaciones en el hígado y otros órganos. Entonces, como es malformación, ¿qué cosa me confirmaría el diagnóstico? ¿Cómo demuestro una malformación? Con una arteriografía, pero eso es muy invasivo. Puedo hacer una angiografía o una angiotomografía pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, simple, no me sirve. Gamma, no me sirve. Angio, tengo que ver los chants, ¿no? Que van de malformaciones arteriovenosas. Paciente con cuadro de sibilancias y tos catalogado por asma, o sea, es un asmático por espirometría. ¿Cuál es la recomendación actual? O sea, la recomendación actual que me dice la estrategia global de lucha contra el asma, Gina, desde el 2019 me dice ¿qué cosa debo hacer? Me dice que debo evitar a toda costa complicaciones futuras. ¿Y cómo evito complicaciones futuras? El tratamiento crónico hoy es con corticoides inhalados y de preferencia, según Gina, formoterol. O sea, un LABA que debe ser de preferencia formoterol. Entonces, eso es lo que recomienda Gina hoy en día. A dosis primero muy bajitas que va. O sea, el step 1 hoy en día, ¿no? Pongamos en inglés, el paso 1 es a dosis muy bajas. El paso 2 es que lo subas, ya sea dosis baja. El paso 2, el paso 3, será que lo tengas a una dosis estándar, una dosis más normal. Ya el paso 4, que eleves la dosis. Y el paso 5, la dosis tope. En el paso 1 es la más baja. En el tratamiento, en el paso 2, se le suele añadir a los atópicos Montelukast. Aquí simplemente se va subiendo la dosis y en el paso 5 se le puede añadir lamas como tiotropio y cuando es refractario ya añadimos lo que son anticuerpos monoclonales. O sea, tratamiento específico hacia el fenotipo, ¿no? Ya sabemos que si el fenotipo es el más frecuente hipersensible, dosaje de IgE, y si está elevado, se le da omalizumab. ¿Se dan cuenta? Y si es un perfil eosinofílico,
¿no? Que es el paciente que no tiene relación con antígenos, el más severo, aquí vamos a darle antiinterleuquina 5. Mepo o Reslizumab. ¿Se dan cuenta? Ahí hemos repasado rápidamente toda la terapéutica actual de asma. Paciente mujer con baja de peso, dice bajo de peso, acropaquia, tos con rasgos hemoptoicos, tiene tos, hemoptisis y baja de peso, son la triada clásica del cáncer de pulmón. Triada clásica. Además tiene derrame pleural y se detecta el nódulo periférico. Entonces dice, ¿cuál es su primera posibilidad? Y me ponen diagnósticos histológicos. Entonces yo sé que nódulo periférico, ¿a qué apunta? Adeno-CA. Yo sé que el derrame pleural, ¿a qué apunta? Lo más frecuente es adeno-CA. Esto simplemente apunta a que sea cáncer de pulmón. Y la acropaquia es un paraneoplásico. Que si bien es cierto, los paraneoplásicos son más frecuentes en microcítico, pero definitivamente esto, el ser mujer, también apunta más a adeno-CA. Entonces uno hace un balance, ¿no? Si este me apunta a microcítico. ¿Quién gana? 1, 2, perdón, checo esto, y 3. Y entonces definitivamente es adeno-CA. Entonces carcinoma es un adenocarcinoma. Es recomendado en pacientes con antígeno positivo para SARS-CoV-2. Entonces si tiene antígeno positivo, tiene diagnóstico, ¿no? Tienen un PCR mayor de 100, se está en estado hiperinflamatorio probablemente, ¿no? Pues más de 100 es hiperinflamatorio, y cuadro neumónico. Desde el momento en que es cuadro neumónico, recuerden que hoy en día, y esto hay que hacerlo sencillo, ¿eh? COVID-19, leve, moderado, severo, crítico. Son los 4 estadios hoy en día. Leve, gripal, nada, agüita. Si pueden, no bajen la fiebre. Ni siquiera paracetamol le daría. ¿No? Simplemente tratamiento estándar de gripe. Moderado, fase neumónica. ¿Qué cosas recomiendas ahí? Oxígeno, porque ya está hipoxémico o está en tendencia a ser hipoxémico. Se recomienda darle oxígeno por incluso la hipoxemia silente y enoxaparina. Severo es estado de hiperinflamación, como el nuestro acá, llegó a hiperinflamación. Entonces, a esto le sumo dexametasona. Doctor, ¿podría darle tocilizumab? Es una alternativa. Si te sobra la plata, en realidad, si está en el petitorio, y si el paciente logra, porque tiene que ser con dosaje de interleuquina 6. Es un poco complicado, pero puede ser. Y el crítico, el tratamiento básicamente es ventilación mecánica. ¿Ok? El crítico hay 2 subtipos, hay uno con distrés respiratorio agudo y el otro sin distrés respiratorio agudo, o sea, con síndrome de distrés respiratorio agudo. Y acá es donde se le suele sumar la antibiótico terapia recién, que todo el mundo da erróneamente acá. Acá no se le da antibiótico ni a balas. Entonces, este más parece un severo, por lo tanto, le daré oxígeno, enoxa y dexa como mínimo. Oxígeno, enoxa y dexa. Para nada, ceftriaxona, no sirve para nada, ni siquiera en la fase de antibióticos, porque acá tengo que cubrir pseudomonas. Para nada, ivermectina, cuando tiene actividad probada sobre el SARS-CoV-2, es a dosis tóxicas, ni hablar. Ventilación mecánica todavía, porque este es en el paciente crítico. Y la cánula alto flujo podría ser la opción de oxígeno, sí, pero me falta el enoxa, la dexa. Es más, el tocilizumab nunca va solo, siempre va con dexa, no va solo, no se le da solo. ¿Ok? Entonces la respuesta es clarísima. Paciente con esclerodermia en manos, solamente en manos. O sea, esto es lo que típicamente se llama acral. Fenómeno de Raynaud positivo, esclerodactilia, telangiectasias y cursa con disfagia. O sea, ¿no? Me faltó solamente la calcinosis, ¿no es cierto? Esclerodactilia, ¿no? Tiene,
tiene fenómeno de Raynaud, tiene compromiso esofágico, tiene esclerodactilia, tiene telangiectasia. Solamente me falta la calcinosis. Tiene este, ¿no? Acuérdense, tiene fenómeno de Raynaud, tiene compromiso esofágico, ¿no es cierto? Tiene disfagia, tiene esclerodactilia, porque ahí lo dice, tiene telangiectasias. Y es un acral, el típico que hace CREST. 60% hacen CREST. Recuerden que acá, ¿cuál es el marcador cuando es la enfermedad de fondo? Es esclerosis sistémica progresiva, en su variante acral, que genera este cuadro de CREST característico. ¿Y cuál es el marcador? Acá es anticentrómero positivo. Acuérdense, ¿ah? Entonces el CREST, solamente le faltó la canción, es un CREST, ni hablar. Doctor, ¿por qué no puede ser la difusa? No, pues la difusa es justamente, acá te lo dice bien claro, esclerodermia en manos. La esclerodermia difusa, o sea, la esclerosis sistémica progresiva, en realidad difusa, la fase difusa, que el 40% tiene que tener tronco, generalmente predomina el compromiso pulmonar. ¿Se dan cuenta? La morfea es la esclerodermia localizada, solamente esclerodermia, o sea, solamente piel, solo piel, no hay ningún tipo de otro compromiso, no hay Raynaud, no hay nada, solamente piel. Y la enfermedad mixta del tejido conectivo, obviamente, alejado, ¿no? ¿Cuál de los siguientes no está contenido en la caja timpánica del oído medio? Ok, recuerden que el oído medio es lo mismo decir caja timpánica, ¿correcto? Ahí tenemos el plexo nervioso timpánico, al martillo, al yunque, al estribo también, al músculo del estribo, al nervio cuerda del tímpano, ¿correcto? Pero el órgano de Corti no, ya que este órgano de Corti lo encontramos en el oído interno más bien, ¿ok? Por lo tanto, la clave sería la letra E. ¿Cuál de los siguientes antibióticos es un bacteriostático? Ok, ceftriaxona, astrionán, doctores, su mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis, ¿correcto?, de la pared celular, por lo tanto es un bactericida. Ciprofloxacino lo que va a hacer es una quinolona que actúa inhibiendo la DNA girasa, ¿correcto? Por lo tanto, ¿no?, viene a ser un bactericida también. La colistina es un tipo de polimixina, la cual, doctores, va a alterar o hacer un efecto detergente en la membrana celular. Por lo tanto, también es un bactericida. ¿Ok? En cambio, la lincosamida, doctores, o lincomicina, que es un tipo de lincosamida, esta lincomicina lo que hace, su mecanismo de acción viene a ser la inhibición de la síntesis de proteínas, ¿correcto? En este caso, uniéndose a la subunidad 50S, ¿correcto?, del ribosoma de la bacteria. Ahora, doctor, y esto, por lo tanto, es un bacteriostático, ¿ya? Por lo tanto, la clave sería la letra E. Marque lo falso con respecto a la hipertensión intracraniana benigna, ¿no? Esta hipertensión intracraniana benigna, por si acaso, doctores, es más frecuente en mujeres, ¿correcto? En mujeres con obesidad, ¿correcto? Correcto. ¿La causa más frecuente es secundaria TEC? No, puede ser una causa secundaria TEC, pero no es la más frecuente, ya que la causa más frecuente es idiopática. Veto a saber, ¿ok? ¿Puede cursar con diplopía? Sí, dentro del contexto de esa hipertensión que está haciendo, puede ir con diplopía. ¿Dentro de su manejo está la administración de acetazolamida? Claro que sí. También las punciones lumbares evacuatorias, por si acaso, ¿ya? Y por último, un drenaje, un sistema de drenaje que también le puedes poner, ¿ya? ¿Es un diagnóstico de exclusión? Sí, primero tienes que descartar que no sea debido a otras cosas, como por ejemplo un tumor cerebral, etc. Recuerda que la hipertensión intracraniana benigna ya es aquel que tiene hipertensión, o sea, la PIC elevada, más de 15 milímetros de mercurio, más de 20 centímetros de agua, ¿correcto?, con clínica de hipertensión, pero que en la tomografía, ¿correcto?, en la neuroimagen, en resonancia magnética, salga normal, ¿ya? Por eso benigna. Bueno, acá la clave incorrecta sería la letra B. ¿Por qué estructura embrionaria deriva el martillo y yunque de la cadena de huesecillos del oído medio respectivamente? Ok, recuerden que la cadena de huesecillos, ok, la cadena de huesecillos viene a ser martillo, yunque y estribo, ¿correcto? El martillo y el yunque recuerden que deriva del primer arco faríngeo y el estribo va a derivar, doctores, recuerden que el estribo deriva del también, en este caso, del segundo arco faríngeo, ¿correcto? Por lo tanto, en esta pregunta, martillo, yunque, sería primer arco faríngeo y primer arco faríngeo respectivamente. La clave sería la letra A.
¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el volumen de plaquetas en mililitros por kilo que se debe administrar en transfusión en un lactante que lo requiere? Ok, recuerden doctores que para la transfusión de plaquetas, cuanto a la dosis, va a depender, ¿no? Si es menor de 10 kilos, utilicemos la dosis por kilo, es decir, 10 a 15 cc por kilo por dosis, ¿correcto? Muy bien. Si es mayor de 10 kilos, le vas a dar, doctores, acá una unidad de plaquetas, ¿ok? Por cada 10 kilos de peso, ¿ok? En este caso me están preguntando en mililitros por kilo, por lo tanto sería 10 a 15. La clave sería la letra B, ¿ok? Cuando decide iniciar un BPP, una ventilación a presión positiva, ¿cuál es la frecuencia de ventilaciones por minuto durante la reanimación cardiopulmonar del neonato? Ok, te están preguntando el BPP de recién nacido. Recuerda que para hacer el BPP utilizamos la bolsa válvula mascarilla, este dispositivo, bolsa válvula mascarilla. Y la frecuencia que le tenemos que dar, doctores, es de 40 a 60 por minuto. ¿A cuánto de FIO2, doctor? Ok, el FIO2 va a depender. Si es mayor o igual a 35 semanas de edad gestacional, le voy a dar un FIO2 de 21%. Si es menor de 35 semanas de edad gestacional, le voy a dar de 21 a 30%. Pero ya sea mayor de 35 o menor de 35, pero que tenga una frecuencia cardíaca menos de 60, ahí le voy a dar al 100%. ¿Correcto? Muy bien, no se olviden, ¿ya? Recuerda que utilizamos la maniobra C y E, ¿no? La C es entre el primer y segundo, o con el primer y segundo dedo, y la E son con los 3 últimos dedos, ¿ok? Por lo tanto, doctores, acá la clave sería 40-60 por minuto, letra C. Recién nacido varón a término por cesárea electiva, Apgar 9 o Sonagua adecuado, a las 2 horas presenta dificultad respiratoria leve a moderada. Recuerda que no es grave. Si no es grave, entonces ya descarto por ahí de repente un salán, descarto una membrana hialina. Además, porque es un bebé a término, ¿no? Taquimia y algunas retracciones, radiografía de tórax, hiperexpansión, horizontalización costal, infiltrados periliares y diafragma plano. Doctores, este es un recién nacido con dificultad respiratoria. Yo te he dicho, pregúntate la edad. Si es a término, ok, dificultad respiratoria en bebé a término, pienso en taquimia. ¿Y la taquimia va con cesárea electiva? Claro que sí. ¿Correcto? ¿Va con dificultad respiratoria leve moderada? Claro que sí. Y este patrón radiológico que te comentan viene a ser pues el patrón de taquimia transitoria de recién nacido. Por lo tanto, mi diagnóstico, ok, va a ser taquimia transitoria de recién nacido. ¿Y cuál es el tratamiento, doctor? En ese caso, el tratamiento sería brindarle, bueno, observación, vigilarlo y ver si requiere oxígeno. Más, menos oxígeno. Por favor, solamente cuando requiere. Nada más, ¿ok? En este caso, surfactante no lo requiere, CPAP tampoco, antibióticos menos, intubarlo para ventilación mecánica tampoco. Sería determinar la saturación para ver si requiere oxígeno. Correcto, letra E. Lactante de sexo femenino de un mes extraída la consulta por hipoactividad y estreñimiento, ¿ok? Piel áspera, fontanelas amplias, ictericia. Se le indica levotiroxina, claro. Toda esta clínica, doctores, viene a ser de un hipotiroidismo congénito, ¿correcto? Toda esa clínica, por lo tanto, ese es mi diagnóstico, ¿ok? Ahora, me dicen que voy a dar levotiroxina. Doctor, ¿cuánto es la dosis de levotiroxina? Claro, el tratamiento de levotiroxina, o sea, reemplazo hormonal, ¿ok? Recuerda que si tú no lo tratas un hipotiroidismo congénito, ¿cómo terminaría? Con cretinismo. Por eso tienes que darle pues levotiroxina. Ahora, la dosis va a depender, doctores. Si es de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses o de 6 meses a 12 meses, según la guía, ¿correcto? Acá sería 10 a 15 microgramos por kilo por día, ¿ok? Acá sería de 8 a 10 microgramos por kilo por día y acá de 6 a 8 microgramos por kilo por día, ¿ok? Por lo tanto, doctores, ¿cuál sería la clave? Tiene un mes. Ah, sería esto, 10 a 15. La clave sería la letra C, ¿ok? Recién nacido por cesárea a término, ¿ok? Presenta a las 2 horas de vida taquipnia, quejido, retracción y que mejoró con oxigenoterapia. Doctores, hasta ahí estoy pensando en una taquimia transitoria de recién nacido. Al examen el murmullo vesicular pasa normal en ambos hemitórax, pero hay atrapamiento y aplanamiento de diafragmas e hiperaeración en ambos campos pulmonares. Por lo tanto, es un patrón radiológico de taquimia transitoria de recién nacido. Mi diagnóstico viene a ser eso, taquimia transitoria de recién nacido. ¿Qué está presentando el paciente? Recuerda que uno de los mecanismos de la taquimia transitoria de recién nacido es que queda más líquido pulmonar del que debió quedar, ¿correcto? Por lo tanto, hay un retraso en la absorción de líquido pulmonar. Letra C.
Esto de decirte colapso pulmonar más bien sería de membrana hialina. Disminución de la tensión superficial, no, pues no va con disminución, ¿no? Y si fuera aumento de la tensión superficial sería para membrana hialina. En este caso, por ejemplo, neumonitis química sería del SALAM. SALAM va con neumonitis química, ¿ya? De las siguientes medidas profilácticas inmediatas del recién nacido o del nacimiento, ¿cuál es prioritaria para evitar por estar relacionada con sepsis neonatal? A ver, baños y cuidado de la piel, primero que no es una medida de profilaxis. Cubrirlo con campos tibios, eso no es una medida de profilaxis tampoco. Contacto de piel no es una medida de profilaxis. Estas de acá de poner alcohol en cordón umbilical sí es una medida de profilaxis. Ya. ¿Cuál sería? ¿Al 97 o al 70? Sería al 70%, ¿correcto? Le pones una gota, como dice la guía, en el cordón umbilical. Doctor, ¿y esta si no lo manejo puede ser o puede estar relacionada a una sepsis? Claro, pues si no manejas ahí el cordón umbilical, por ahí puede ingresar una bacteria y darte una sepsis. Por lo tanto, la clave sería letra C. Marque la falsa sobre la dificultad respiratoria en el recién nacido, te comentan, ¿correcto? Muy bien. ¿El SALAM cursa con dificultad respiratoria severa? Claro que sí, al igual que membrana hialina. ¿Y va con inactivación de surfactante? Sí, pues está dentro de los 3 eventos fisiopatológicos del SALAM. La neumonitis química, la inactivación de surfactante y neumonitis química, inactivación de surfactante y la obstrucción, ¿no? Muy bien, correcto. ¿El neumotórax en recién nacido suele ser secundario a un BPP? Claro, a una ventilación de presión positiva, ¿ok? O sea, un barotrauma. ¿La radiografía de una taquimia transitoria va con cisuritis? Sí. ¿Atrapamiento aéreo? También. ¿Aumento de la trama broncovascular? También. ¿Cardiomegalia leve? Sí, también. ¿Ok? Eso es lo que tú puedes encontrar en una radiografía de una taquimia. ¿En la taquimia es un retraso de la absorción de líquido pulmonar? Sí, correcto. ¿Y suele responder a la oxigenoterapia? Claro, a diferencia del SALAM y membrana hialina, que no suelen responder a la oxigenoterapia. Es decir, estos últimos requieren ventiloterapia. ¿La membrana hialina cursa con aumento de la tensión superficial? Claro que sí, ¿no? Porque hay poco surfactante, aumenta la tensión superficial. ¿Y suele requerir surfactante? Sí, pero endovenoso, no. El surfactante se administra por vía endotraqueal. Por eso esta sería la falsa, letra E. Recién nacido de parto vaginal teñido de meconio, el que persiste con Apgar de 0, a pesar de haberle realizado una intubación endotraqueal, aspiración, ventilación y masaje cardíaco. Ahora debería administrar adrenalina de 1 en 10.000, correcto, ya lo diluyeron, mejor dicho. ¿Cuánto es la dosis por la mejor vía? Primero determina cuál es la mejor vía. La mejor vía es la vía endovenosa o si no, intraósea. La peor vía es la vía endotraqueal. Esta es la mejor, esta es la peor, ¿ya? Por lo tanto, te están preguntando de esta, ¿no? ¿De la endovenosa o de la intraósea? Ahí, ¿cuál sería, doctor? Sería 0.1 a 0.3 cc por kilo por dosis, ¿correcto? Si fuera la endotraqueal la que te hubieran preguntado, sería 0.5 a 1 cc por kilo por dosis. Recuerda que es de 1 en 10.000, donde saca la dosis, ¿ya? Por lo tanto, en este caso sería la letra A, la clave. En la primera semana de realimentación de un lactante desnutrido, ok, la realimentación en un desnutrido, puede complicarse con los siguientes exceptos. Ok, puede complicarse con el síndrome de realimentación. ¿Y el síndrome de realimentación, doctor, va con hipovitaminosis? Claro que sí. Hipomagnesiemia también, retención de líquidos, hipofosfatemia, pero hipercalemia, no. Más bien va con hipocalemia. La clave sería letra D. 6 meses que presenta rinorrea y tos, durante o después presenta tos exigente, cianosis, al toser, luego de un ataque de tos de vómitos. Ok, doctores, ¿no? Está comenzando con un cuadro catarral y ahora viene con una tos exigente, con cianosis, con vómitos. Doctores, esta secuencia viene a ser de un diagnóstico conocido como coqueluche. El famoso coqueluche, ¿causado por quién? Por la Bordetella pertussis. ¿Estamos de acuerdo? El cual, como tú sabes, es un gran negativo. Muy bien, marque la incorrecta, dice. ¿Su complicación más frecuente es neumonía? Sí, correcto. También te puede llevar a convulsiones, ¿ok? Apnea también. ¿Es causado por una bacteria gran negativo? Correcto. ¿Este paciente requiere manejo ambulatorio? No. ¿Por qué? Porque ya está haciendo una indicación de manejo hospitalario, cianosis, ¿correcto? Entonces sería un manejo hospitalario, letra C. Otras indicaciones de manejo hospitalario, doctor, que sea un menor de 3 meses, que haya hecho, cianosis, que tenga una dificultad respiratoria evidente, que sea el factor social, o sea, no lo puedan cuidar u observar en casa,
¿ok? Intolerancia oral, ¿correcto? Ya, esas son indicaciones para hospitalizar. ¿Su transmisión es por vía respiratoria? Claro que sí. Está cursando con la fase paroxística. Recuerda que hay 3 fases clásicas, ¿no? La fase catarral, la fase paroxística, que es la más duradera, por cierto, y 3, la fase de convaleciente, ¿ok? Por lo tanto, doctores, comenzó con fase catarral y ahora viene con su fase paroxística, ¿así? Es correcto esto. Por lo tanto, la falsa sería letra C. 3 años con diarrea disentérica. En la evolución presenta palidez, flujo urinario bajo, edema, anemia y trombocitopenia. Correcto. Doctores, comienza con diarrea disentérica y ahora hace palidez, falla renal y trombocitopenia. Esa secuencia es clásica del síndrome hemolítico urémico, ya que está viniendo con su tríada clásica. ¿Cuál es la tríada? La anemia hemolítica microangiopática, la plaquetopenia, que es una plaquetopenia por consumo, no te olvides, y 3, la lesión renal, ¿no? En este caso, evidenciado por el flujo urinario bajo y los edemas. Por lo tanto, se trata de un síndrome hemolítico urémico. Y recuerda que el síndrome hemolítico urémico es un tipo de MAT, es decir, es un tipo de microangiopatía trombótica. Por lo tanto, la clave sería la letra A. Un año con tos seca que evoluciona a tos productiva, ¿ya? Al examen se oculta subcrépitos pero localizados. Mira, en mi brazo izquierdo. Y la radiografía muestra un patrón de consolidación con broncograma aéreo. Ese es el patrón de una neumonía bacteriana típica, ¿no? Y los subcrépitos localizados van con eso. La tos productiva va con eso. Faltaría la fiebre nomás, ¿no? Pero bueno, todo pinta para que sea una neumonía típica. ¿Y cuál es la causa más frecuente de neumonía típica bacteriana? Streptococcus pneumoniae. Por lo tanto, la clave sería letra D. ¿A qué edades se aplica la vacuna contra solo DPT? Recuerda que el DPT, doctores, es para difteria, pertusis y tétanos. Y esta es conocida como la triple bacteriana. Conocida como la triple bacteriana. ¿Correcto? Solita se aplica a los 18 meses y 4 años. Pero antes se aplica a los 2 años, discúlpame, a los 2 meses, 4 meses y 6 meses. O sea, dentro de la pentavalente. ¿Ya? Recuerda que esta DPT, por cierto, también se le conoce como el refuerzo de la pentavalente. Muy bien, si te dicen solo DPT, sería a los 18 meses y 4 años de edad. Letra A. La letra C hubiera sido correcta también si es que te hubieran dicho simplemente ¿cuándo aplico DPT? Acá te dicen solo DPT. ¿Ya? Ten cuidado. En consulta de pediatría se evalúa un niño que no recibió inmunizaciones. Presenta un exantema. Ok, si te presentan un caso clínico de exantema y te dicen que no recibió inmunizaciones, lo más probable es que pienses en sarampión o en rubiola. ¿Ok? Presenta un eczema maculopapular eritematoso. Ok, eso va con sarampión y rubiola. Además de fiebre y conjuntivitis, eso va con sarampión y rubiola. Del mismo modo, al evaluar la región retroauricular se evidencia la siguiente imagen, o sea, adenopatías. Por lo tanto, ¿cuál va más con adenopatías? Cuando te dicen solo exantema y adenopatías y no te dan otro dato más, piensa por favor en la famosa rubiola, también conocida como la tercera enfermedad, causada por un virus ARN de la familia Togaviridae. ¿Correcto? Tratamiento solo sintomático, ya que no tiene tratamiento específico. Marque lo falso sobre el VIH en pediatría. Su transmisión más frecuente es la vertical, correcto, a diferencia del adulto, que la más frecuente ahí sería sexual parenteral. Si un recién nacido de alto riesgo de transmisión, si un recién nacido tiene alto riesgo de transmisión, ¿deberá realizarse el primer PCR al primer mes? Doctores, si tiene alto riesgo de transmisión, inmediatamente se nace y se le hace el PCR. No espero al mes. ¿Ok? Todo paciente con VIH debe recibir TAR. Correcto. Todo diagnóstico de VIH recibe TAR, sin importar la carga viral ni la clínica del paciente. Correcto. El linfoma es la neoplasia más frecuente de pacientes pediátricos con VIH. Correcto. Eso es verdad. A diferencia del adulto, ¿no? Que es el sarcoma de Kaposi. La infección fúngica más frecuente en pacientes pediátricos con VIH es la candidiasis orofaringea. Correcto. ¿Ya? Por lo tanto, doctores, la única falsa sería la letra B. 2 meses de edad ingresa por emergencia con diagnóstico de bronquiolitis aguda de grado moderado. ¿Qué tratamiento indicaría? Recuerden, doctores, que el tratamiento para bronquiolitis es, por ejemplo, una buena hidratación. ¿Ok? 2. También, ¿qué cosa, doctor? Oxígeno, pero solamente si es que lo requiere. ¿Ya? 3. Aspiración, si es que lo requiere también. ¿Ok? Y 4. La famosa nebulización con cloruro de sodio al 0.9
10%. ¿Correcto? Muy bien, ese sería el manejo clásico de una bronquiolitis aguda. Veamos. Corticoide, no, doctores, no se brinda, no se debe dar corticoide. Ribavirina, bueno, es una opción si fuera por BCR, pero no se administraría por vía endovenosa. En este caso, para bronquiolitis, se administraría intranasal, ¿correcto? O inhalatoria, mejor dicho. Inhalatoria. Nebulización sí, pero con adrenalina no. Adrenalina más bien es para crudo viral. Con salbutamol no, eso más bien sería para crisis asmática o un SOP general. Y acá con cloruro de sodio al 0.9% es correcto. ¿Ok? Muy bien, por lo tanto la clave es la letra D. Acude a emergencia un paciente de 8 años de edad con 4 días de fiebre, cursa con deposición de líquido y cefalea, o sea, clínica gastrointestinal y cefalea. Al examen físico, inyección conjuntival, edema de manos y pies, exantema, predominio de abdomen, neutrofilia, linfopenia, plaquetopenia y PCR muy elevado. Nadie refiere que hace unas semanas hubo COVID en familiares. Ok, probablemente tuvo también este niño hace semanas una infección aguda por COVID. Ok, que haya hecho síntomas o no síntomas, eso ya depende, eso es otra cosa. Pero que ahora, pasado ya semanas, ya pasó la infección aguda, ahora viene con este cuadro. Este cuadro conocido como MIS-C, síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes asociado al SARS-CoV-2. ¿Correcto? Muy bien, va con todo, ¿ah? Ahora, una diferencia, ¿por qué no sería Kawasaki? Recuerda, Kawasaki no va con plaquetopenia, ¿con qué va? Va con trombocitosis más bien. ¿Ya? Una gran diferencia entre Kawasaki y el MIS-C. Ten cuidado. En el control de crecimiento y desarrollo por etapa de vida en los establecimientos de salud del Perú, ¿cuántos controles indica al niño en el primer año de vida? Recuerden, doctores, que en el primer año de vida los controles son 4 en el primer mes, ¿correcto? ¿Ok? Es decir, a las 48 horas del alta, a los 7, a los 14 y a los 21 días de vida, ¿ya? Y luego uno cada mes por lo que resta hasta los 12 meses, es decir, 11 veces más, ¿no? Entonces sería 11 más 4, 15 veces en el primer año de vida. ¿Ya? Letra A. Letra B, discúlpame, letra B. ¿Cuál es la falsa con respecto a la eferestosis hereditaria? Recuerda que la eferestosis hereditaria viene a ser un tipo de anemia hemolítica congénita, ¿ya? Intracorpuscular del tipo de las membranopatías, en este caso una membranopatía congénita, ¿correcto? Muy bien. ¿Cursa con CHCM elevado? Sí, eso es muy característico. ¿Y el BCM elevado? No, el BCB suele ser normal. ¿La forma autosómica recesiva más severa? Sí, recuerda que la forma autosómica dominante es la más frecuente, ¿ya? Pero también puede haber forma de herencia autosómica recesiva, la cual en su caso se asocia a gravedad. Correcto. Se suele deber al déficit de la proteína anquilina, espectrina, claro que sí, banda 3, etc. ¿Se le puede suplentar con ácido fólico? Claro, como buena anemia hemolítica que es, suplementarle con ácido fólico. La clave sería la letra B. ¿Cuál es la actividad sugerida en el escenario 2 con presencia de vector pero ausencia de casos para prevención de dengue? Ok, escenario 2 que tiene presencia de vector pero ausencia de casos. Correcto. Este sería encuesta mensual al 10% de las viviendas, control larval al 100% de viviendas, evaluación post-intervención. ¿Ok? Por lo tanto, la clave cuál sería encuesta entomológica mensual al 10% de las viviendas por localidades. Letra A. ¿Correcto? Muy bien, doctores. Esta pregunta de básica nos dice la válvula aórtica, recuerden que está formada por 3 valvas, ¿no? Entonces ya la C y la D se descartan, viene a ser la valva derecha, la valva izquierda y la valva posterior, ¿no es cierto? Ese viene a ser, recuérdense su signo de Mercedes-Benz que se ve en el ecocardiograma, ¿no? Derecha, izquierda y posterior viene a ser la válvula aórtica. En cambio, derecha, izquierda, anterior es la válvula pulmonar. Este es un caso de infección urinaria, ¿no? Nos dicen disuria, poliaquiuria, tenesmo en una gestante del tercer trimestre, ¿no? 32 semanas. Y nos preguntan qué antibiótico o cuál es el tratamiento adecuado. Recuerden que quinolonas, aminoglucósidos es preferible no utilizar en una gestante. Lo que sí podemos utilizar es nitrofurantoína, ¿no? Fosfomicina también se puede emplear, ¿no? En dosis única. Pero por eficacia podríamos marcar, ¿no? Nitrofurantoína, ¿ya? Y los beta-lactámicos como amoxicilina, cefalexina son de elección por la seguridad que dan, ya que tienen menos efectos adversos, ¿no? Pero acá nos quedamos con la alternativa B.
¿Cuáles son el fármaco tocolítico de mayor efectividad en gestantes mayores de 32 semanas? Los bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Nifedipino es el de elección, ¿no? 10 miligramos por vía oral, tiene efecto tocolítico y también recuerden que es antihipertensivo y se emplea en los casos de preeclampsia, ¿no? Cuando la presión está muy elevada, ¿ya? Indometacina es en menores de 32 semanas, ¿ya? Porque recuerden que los AINES, cuando lo usamos pasada las 32, cierran el ductus arterioso. Este es el que tiene menos efecto adverso, el atosiban, porque es el antagonista de los receptores de oxitocina. Y los beta-agonistas son alternativa, son de segunda línea, porque tienen muchos efectos adversos, hipocalemia, edema agudo de pulmón, etc. Gestante en tratamiento con tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Recordemos que en el esquema de una gestante con tuberculosis se emplea rifampicina, isoniazida, etambutol, piracinamida, ¿no? En los 2 primeros meses, ¿ya? Se emplea, y luego ya 4 meses completamos con el núcleo, que es rifampicina, isoniazida, ¿ya? Pero recordar la toxicidad de la isoniazida. Es hepatotóxica, es neurotóxica, genera neuropatía periférica, y justamente para evitar esa neuropatía periférica debemos administrar vitamina B6, ¿no? Debemos administrar piridoxina, ¿no? Porque en tuberculosis pulmonar no está contraindicado el contacto, no es indicación de cesárea, la streptomicina por la ototoxicidad está contraindicada, ¿no? Y no es contraindicación de lactancia como la gestante con VIH, ¿no? Escenario 2 de la gestante con VIH. Recordemos que el escenario 1 es cuando el diagnóstico es, en este caso, cuando se hace el control prenatal, ¿no? O pregestacional, pero que no está tomando antivirales, ¿ya? Ese es el escenario 1. El 2 es cuando el diagnóstico es pregestacional, pero ya estaba en tratamiento con antivirales. Y el escenario 3 es cuando el diagnóstico de la gestante con VIH se hace durante el trabajo de parto. Entonces, el escenario 2 es gestante que estuvo recibiendo tratamiento antiviral antes del embarazo. Esa sería la respuesta correcta. Esto es pareja discordante. Diagnóstico anterior que no recibió targa, ese es escenario 1. Se le diagnostica durante el control prenatal, ese también es escenario 1. Y diagnóstico por primera vez durante el parto, es escenario 3. ¿Ya? Por eso el 2 es pregestacional, pero que estaba recibiendo tratamiento antiviral. Esta es una pregunta fácil. El ácido fólico, vitamina B9, se da para disminuir el riesgo de defectos del sistema nervioso, ¿no? Los famosos defectos de tubo neural, espina bífida, meningocele, etc. Recuerden, la dosis en gestantes de bajo riesgo es 0.4 miligramos o 400 microgramos, y en gestantes de alto riesgo que ya tienen antecedente de un hijo con defecto de tubo neural, aumentamos la dosis 10 veces, ¿no? 4 miligramos. Muy bien, acá nos dicen sobre el diagnóstico, ¿no? En una gestante multípara, ¿no? Puérpera, de 1 hora, con recién nacido, feto grande, sin complicaciones, pero sangrado abundante. O sea, es un caso de hemorragia postparto, dentro de las primeras 24 horas, o sea, inmediata. El único factor de riesgo que vemos acá, la multiparidad, pero bueno, acá también, ¿no? La macrosomía. Entonces, ¿eso con qué está asociado? En una hemorragia en las primeras 24 horas, con una atonía uterina, que es la principal causa de hemorragia postparto, ¿no? La sobredistensión del útero por feto macrosómico, por embarazo múltiple, por polidramnios, genera atonía. Y la multiparidad, ¿no? La multiparidad. No nos dicen nada de cómo está el útero, ¿no? Por eso también marcamos la D, porque es la más frecuente. Para marcar trauma del canal del parto te tendrían que decir que el útero está blando, que el útero está contraído, que el útero está por debajo del ombligo. Entonces con eso descartas atonía y te quedas con trauma del canal del parto, ¿no? Y recuerden que esto se ve más frecuentemente en primigestas, no en multíparas, en primigestas. Y retención de restos es hemorragia tardía, pasada las 24 horas, ¿no? Y las coagulopatías es lo más raro, pues, ¿no? Lo más raro que debemos pensar.
La maniobra de tracción y contratracción durante el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. Recuerden que en el alumbramiento esa maniobra de tracción y contratracción se llama maniobra de Brand-Andrews y sirve para disminuir sobre todo la inversión uterina. ¿Ya? Si uno hace de forma correcta la maniobra de Brand-Andrews, evita la inversión uterina, ¿no? Muy bien. Recuerden que esta también es una causa de hemorragia postparto, la inversión uterina, ¿no? Cuando nos dice que el útero no se palpa, útero que no se palpa y está sangrando en el puerperio, inversión uterina. Y acuérdense la maniobra de reposición, que es la maniobra de Johnson. Malformaciones congénitas que se presentan con mayor frecuencia en hijos de madres diabéticas, las cardiopatías. De esta entonces, ¿cuál es? La B. Hipertrofia del tabique interventricular, que es la cardiopatía más frecuente asociado a hijo de madre diabética. En cambio, si me dicen la complicación más específica, la malformación más específica de hijo de madre diabética, el síndrome de regresión caudal o agenesia de sacro, ¿no? Esa es la más específica, pero las más frecuentes son las cardiopatías. Según la COG, cuando hablamos de categoría 1 en el monitoreo, entonces si nos dicen ausencia de variabilidad con taquicardia, eso no encaja ni en 1, ni en 2, ni en 3, que es el patológico, lo colocamos en categoría 2, ¿no? Porque acuérdense, el 1 es normal, el 2 es indeterminado y el 3 es patológico. DIP3, pero con variabilidad mínima, también en 3-2, porque para que sea 3 tendrían que decir ausencia de variabilidad con DIP3. ¿No? Patrón sinusoidal es categoría 3, patrón saltatorio en 2, variabilidad latido a latido, eso es normal y eso entra en 1, porque el 1 es lo normal, cuando tu frecuencia está bien, de 120 a 160, hay variabilidad de 10 a 25, hay aceleraciones, si hay desaceleraciones es el 1, que es fisiológico, ese es el 1, ¿no? Por eso la respuesta la hay. El 3 es todo lo patológico, patrón sinusoidal, ausencia de variabilidad más DIP2, ausencia de variabilidad más DIP3, ausencia de variabilidad más bradicardia. Todo eso es categoría 3, que es patológico. Y lo que no encaja en 1 ni en 3 es el 2. Disnea, astenia, soplo sistólico que se irradia a la axila. Acá ya podemos dar un diagnóstico. ¿Cuál es el soplo pansistólico que se va a la axila? Insuficiencia mitral. Y si nos dice que está aumentado el índice cardiotorácico, nos está diciendo que hay cardiomegalia. Por lo tanto, será crónica, pues, ¿no? Insuficiencia mitral crónica. Porque la aguda no da cardiomegalia. Por lo tanto, tu índice cardiotorácico estaría normal. Y recuerden que la aguda no va con síntomas leves como disnea, astenia. Va con edema agudo de pulmón. Porque como no hay cardiomegalia, no compensa. Estenosis mitral te da tu tríada disnea, hemoptisis, embolismo, porque se asocia a fibrilación auricular, ¿no? Y su característico soplo diastólico que se va al ápex. Estenosis aórtica, típica tríada que tienes que acordarte, angina, ¿no? Síncope, disnea y su soplo sistólico que se va al cuello. Y la insuficiencia aórtica que te da el soplo de Austin-Fleet. Conjuntivitis papilar gigante es producida por uso de lentes de contacto. ¿Qué es? Es una conjuntivitis alérgica. De ahí acuérdate la reacción papilar, ¿no? Que es un infiltrado de eosinófilos, reacción alérgica. Es un tipo de conjuntivitis alérgica, cuyo tratamiento, por ser severa, es con corticoides, ¿ya? Corticoides. En cambio, en la bacteriana nos van a decir pus, legañas, ¿no? En la conjuntivitis, y la causa más frecuente en adultos, en niños, es Staphylococcus aureus, ¿no? De los virus que causan conjuntivitis, acuérdense de adenovirus, que causa la fiebre faringoconjuntival y la queratoconjuntivitis epidémica. La hormona implicada en cáncer de próstata, en HBP, es sobre todo los andrógenos, pero el andrógeno más importante en el varón, la dihidrotestosterona. Y el óvulo donde se localiza más frecuentemente el cáncer es el óvulo posterior. Por eso la respuesta correcta es dihidrotestosterona y lóbulo posterior. ¿Ya? Dihidrotestosterona y lóbulo posterior. No nos están diciendo zona.
Ojo, no se confundan, ¿ya? Una cosa es lóbulo y una cosa es zona, ¿no? Por eso el cáncer de próstata es en lóbulo posterior, zona periférica. Y la hiperplasia benigna de próstata es zona transicional y lóbulo medio o lóbulos laterales, ¿ya? Acuérdense de ese detalle. Tratamiento de elección cuando se produce trauma de vejiga en su posición extraperitoneal. Bueno, en trauma urológico recuerden que la forma grave es la forma intraperitoneal, que es indicación de cirugía, ¿no? Cuando te dicen trauma de cuello de vejiga o intraperitoneal, hay que operar. La extraperitoneal, lo que hay que hacer es cateterismo, ¿no? O sea, colocar una sonda Foley, que está contraindicada en el trauma de uretra, acuérdense. El trauma de uretra, ahí sí, el cateterismo, sonda Foley está contraindicado, ¿no? En trauma de uretra se coloca o se realiza talla vesical, que es lo mismo que la citostomía. Paciente con diagnóstico de infarto de miocardio, con evolución favorable, sin embargo a los 10 días presenta dolor tipo hincada, pleurítico, que aumenta en decúbito y la inspiración y con elevación difusa del segmento ST. ¿Eso qué es? Es una pericarditis, ¿no? Pericarditis post-infarto. Entonces, cuando hay una pericarditis, acuérdense, post-infarto, tenemos la temprana que se produce en los primeros 7 días después del infarto, que se llama epistenocárdica, y pasada los 7 días, que se llama el famoso síndrome de Dressler, ¿ya? Entonces acá los 10 días, ¿no? Entonces debemos descartar un síndrome de Dressler, porque es la pericarditis posinfarto, pero tardía. Las arritmias son las complicaciones más precoces de muerte, ¿no? La falla cardíaca es la complicación tardía que se asocia a muerte. Aneurisma es una complicación mecánica que hay que sospecharla cuando el ST se eleva más de 2 semanas posinfarto, ¿no? Y recuerden, la enzima para los reinfartos es la CPK-MB. Antihipertensivo contraindicado en insuficiencia cardíaca de tipo sistólica. Fácil. Los calcio antagonistas, ¿no? Los beta bloques están contraindicados en broncoespasmo, ¿no? Paciente con asma, con EPOC, con bloqueo auriculoventricular. Metildopa cuando hay hepatitis. Tiazidas están contraindicados en paciente con gota, en paciente con dislipidemia, en pacientes con hipercalcemia. En esos está contraindicado las tiazidas. Y YECA está contraindicado, recuerden, en el embarazo y en la estenosis bilateral de la arteria renal. Signo más específico de la insuficiencia cardíaca. Yo sé que muchos acá marcan disnea paroxística nocturna, pero no se equivoquen, disnea es síntoma, no es signo, es el síntoma más específico, la disnea paroxística nocturna. Cuando te dicen signo, es algo objetivo, y ahí el dato entonces es ritmo de galope, tercer ruido por llenado rápido, o cuarto ruido por contracción auricular, ¿ya? Entonces lean bien la pregunta, ¿ya? Una cosa es signo y otra cosa es síntoma. Los crépitos son sensibles, la ingurgitación, los edemas también son datos sensibles, ¿no? Acá nos están preguntando específicos. Vasopresor de elección en shock cardiogénico y también en shock séptico, ¿ya? Es de primera línea, ¿quién? La norepinefrina. La norepinefrina es el vasopresor de elección. En shock séptico, en shock cardiogénico, es de primera línea, ¿no? Cambio epinefrina en anafilaxia, lo utilizamos, en paro cardíaco también. Fentolamina es el antagonista de los receptores alfa 1, alfa 2, y lo utilizamos en la crisis hipertensiva del feocromocitoma. Dobutamina es una alternativa en el shock cardiogénico que podemos emplearla también. Paciente con pericarditis y cursa con derrame. ¿Cuál sería la prueba diagnóstica de elección para confirmar la efusión? Recuerden que cuando nos dicen efusión, derrame pericárdico, la prueba de elección es el ecocardiograma, ¿no? El EKG nos da algunos datos, ¿no? Como complejos QRS de bajo voltaje, alternancia del eje eléctrico, son los datos de un derrame pericárdico. Pero el ecocardiograma ya nos confirma cuando el volumen es más de 50 mililitros, ¿no? Si ya es más de 250, acuérdense, ya hablamos de un taponamiento cardíaco, cuando es agudo, o más de 2 litros, crónico.
Paciente con alcoholismo crónico, distensión abdominal, fiebre y dolor difuso en el abdomen. ¿Cuál será el tratamiento de elección frente al probable diagnóstico? Siempre que nos den ese dato de un paciente con alcoholismo crónico o que ha tenido hepatitis viral crónica y nos dicen fiebre, dolor, distensión, debemos descartar peritonitis bacteriana espontánea, ¿ya? Ahora, el diagnóstico se confirma con una paracentesis que deberíamos hacer al paciente, ¿no? Y nos dicen leucocito más de 500, polimorfo más de 250, con cultivo positivo, confirmamos la peritonitis bacteriana espontánea y el tratamiento es con cefalosporinas de tercera, ceftrexona, cefotaxina. Acá nos dicen mujer de 34 años con diabetes tipo 1 que presenta astenia, anorexia, elevación de transaminasas. Por lo tanto, debemos pensar en una necrosis hepatocelular. Pero el dato está acá, anticuerpo antimúsculo liso positivo. Eso nos indica que se trata de una hepatitis autoinmune. Hepatitis autoinmune, ¿no? Porque la colangitis esclerosante primaria van con ANCA-P positivo y se asocia a colitis ulcerosa, o la colangitis, ¿no? Biliar primaria, acuérdense, su anticuerpo es antimitocondrial positivo, ¿ya? Las hepatopatías autoinmunes es muy importante recordar el autoanticuerpo, porque eso te orienta al diagnóstico. Según Ranson, cuando una pancreatitis aguda es severa, recuerden, Ranson nos da pronóstico mayor o igual a 3, ¿no? Ya la tasa de mortalidad aumenta. ¿Ya? En Apache es mayor o igual a 8, en BISAP mayor o igual a 2, ya nos indica que la pancreatitis es potencialmente grave. Y a las 72 horas deberíamos evaluar con una tomografía para calcular el índice de severidad tomográfica. El fármaco encargado de bloquear los canales de sodio, calcio y además favorece GABA, o sea, es un fármaco de amplio espectro. ¿Cuál es ese anticonvulsivante? Valproato, ¿correcto? Etosuximida bloquea canales de calcio, carba, sodio, olanzapina, risperidona, son antipsicóticos. Las benzodiazepinas a dosis terapéuticas presentan las siguientes acciones, excepto. Entonces, ¿una benzodiazepina es anticonvulsivante? Sí, por ejemplo, el diazepam, el lorazepam. ¿Relaja muscular? Sí, el diazepam es relajante, el midazolam es relajante. Ansiolítico, claro, ¿no es cierto? El alprazolam, el clonazepam se usan para ansiólisis. Hipnosis, claro, los fármacos Z, zopiclona, celepión, solpidem. Anestesia, no, pues no sirven para anestesia. Mujer de 25 que tiene 3 hijos con ciclos regulares. Se aplica anticonceptivo Medroxy y hace 6 meses ya no regla. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, pues si tenía 3 hijos y ahora ya no regla, entonces amenorrea secundaria. Bueno, amenorrea secundaria. Recuerden su definición, es una mujer que por 3 ciclos seguidos, cuando es regular, no regla, o por 6 meses cuando es irregular. En este caso ya va 6 meses, así que también entra en la definición. Mujer de 23 acude por lesiones genitales hace 10 días, adenopatías dolorosas, úlceras con márgenes irregulares y excavados. Entonces, si tiene varias úlceras, dolorosas, excavadas e irregulares sus bordes, eso debe ser un Haemophilus ducreyi, ¿ya? Porque el herpes tiene que decirte vesícula, y acá no dice. El granuloma inguinal es una úlcera crónica de más de un mes. Sífilis es una úlcera única que duele poco y no es excavado, no es bordes indurados. Niña de 6 que presenta sangrado abundante hace 2 días, vive con su familia nuclear, vulvovaginitis en el último año. Entonces, un sangrado en una niña siempre sospecha en 2 cosas, o traumatismo, que puede ser obviamente por violación, o cuerpo extraño, ¿ya? Entonces, si sobre eso me dice que tuvo una vulvovaginitis el último año, entonces probablemente tengamos un cuadro de abuso sexual, ¿ya? Eso casi siempre es el caso, ¿ya? En una niña que sangra, no lo olviden, ¿no? ¿Cuál es la sintomatología más frecuente de la endometriosis? Lo primero que aparece es el dolor. Recuerden siempre eso, el dolor. No es primaria la dismenorrea
es un dolor pélvico que es cíclico, o sea, dismenorrea secundaria. ¿Ya? La E. El tumor maligno del útero, más frecuente, no se olviden, el útero es un adenocarcinoma. El 80% de los tumores de útero perdón, son adenocarcinomas. ¿Ya? Mujer de 27, nulípara, con antecedente de lupus y presencia de antifosfolipídicos. Quiere un método de planificación. ¿Qué le indicarás? Entonces, si tengo una mujer con lupus, con cuerpos antifosfolipídicos, es peligroso. ¿Peligroso qué? Porque puede hacer trombos. Entonces no le puedo dar nada de progesterona ni de estrógenos. Entonces no le puedo dar esto, no le puedo dar esto. Inclusive no le puedo dar té de levonorgestrel porque igual tiene riesgo de trombosis. ¿Ya? Ligadura siempre es la última opción. Entonces, ¿qué les quedará darle a esta chica? Su té de cobre. No te queda de otra, ¿no es cierto? Su té de cobre, punto, porque es un método seguro y no va a causar trombosis. 65, distopia, pérdida de orina, punto AP en más 3, según POPQ, ¿qué cosa será? Si es el punto A, P es posterior, entonces debe ser rectocele. Enterocele es el punto D, cistocele es el punto BA, histerocele es el C, uretrocele es el AA. ¿Ya? A su madre, profe, es muy largo la pregunta. Vete a las claves. Quiste, cuerpo, quiste ectópico, endometrioma. Esta es una patología de ovario. Seguro el problema está por ahí. Leamos lo de retro. Ecografía. Imagen hipoecogénica de 3×2 en anexo derecho y líquido en cavidad con halo radiante. No, imagen hipoecogénica con líquido en cavidad. El endometrioma no da líquido en cavidad, ¿correcto? El ectópico podría dar líquido en cavidad. El pedículo torcido no te da hipoecogénico, es una masa. Cuerpo lúteo hemorrágico sí te da hipoecogénico y sí te da líquido en cavidad. Quiste seroso podría dar también líquido en cavidad hipoecogénico. Entonces mira nomás, solamente leyendo las 3 últimas líneas ya más o menos hemos diferenciado cuál puede ser nuestra clave. A ver, leamos. 23 años, dolor en bajo vientre hace 2 horas, FUR hace 6 semanas, beta-HCG negativa, entonces no puede ser pues ectópico, descartado. Pálida, presión límite, taquicardia límite, ¿ya? Entonces está perdiendo sangre, puede ser una hemorragia, otro punto a favor. Dolor a la palpación en fosa derecha y una tumoración. Entonces, por todo lo que están viendo, claramente es una complicación hemorrágica de un quiste, un cuerpo lúteo hemorrágico. ¿Por qué cuerpo lúteo? Porque como está en FUR en la semana 6, perdón, de hace 6 semanas, lo más probable es que sea un quiste persistente lúteo. ¿Ya? La D. 26 años, promiscua, muchas relaciones contra natura, luego dolor pélvico y fiebre, es infértil. ¿Por qué? Porque tiene EPIS a repetición, pues fácil, es un problema tubárico, EPIS a repetición, una pregunta muy sencilla, ¿ya? La D. Igual otra pregunta grande, larga, váyanse de frente a la clave. Absceso, meningitis, meningoencefalitis. Este es un problema de neuro. Entonces leamos de retro. Líquido cefalorraquídeo, leucocitos elevados, mononucleares. Ya, pues eso es virus o puede ser una bacteria atípica, ¿no? Atípica. Vamos a ver la glucosa. Polimorfos nucleares bajos. Hematíes altos, proteínas altas. Glucosa está en 60. Está un poquito bajo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Entonces, la glucosa normalmente es 65. Está ahí. Entonces, ¿quién es el que no te mueve casi la glucosa? Los virus. ¿Ya? Los virus. Entonces, yo ahí podría marcar, con esa data nada más, meningoencefalitis viral. A lo mucho, bacteriana no ni hablar. No tiene cómo ser, porque dice mononuclear. Absceso tampoco va, porque no va con líquido cefalorraquídeo alterado. Entonces, tuberculosis podría ser porque, bueno, mononucleares, pero habría que ver el tiempo de enfermedad. Mujer de 18, hace 3 días, malestar, hiporexia, odinofagia, tos no productiva y rinorrea. Ese es un cuadro viral. Hace 24 horas, mayor compromiso general, somnolencia, cefalea, vómitos, bla, 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 Brunzinski, todo. Es una meningitis que sigue a un cuadro viral. Confirmado, ¿ven? En cambio, tuberculosis sería, si nos hubieran dicho, una clínica subaguda, de varios días, ¿ya?
Bien, una paciente presenta súbitamente hemivalismo derecho. El hemivalismo es por el núcleo subtalámico de Lewis y eso le irriga la arteria cerebral posterior, segmento P1. Si es del lado izquierdo, debe ser la arteria, perdón, si es del lado derecho, debe ser la arteria izquierda. Y me dice hemianopsia homónima contralateral derecha. Correcto, porque la arteria cerebral posterior, segmento P2, del lado izquierdo, si se obstruye, va a dar hemianopsia homónima contralateral derecha. Entonces, ¿el problema dónde está? En la cerebral posterior del lado izquierdo. Arteria cerebral posterior del lado izquierdo. La clave es la E. Fácil, fácil. Bien. Paciente de 40 años acude a emergencia por intento de suicidio. Su familiar refiere que hace algunos meses nota movimientos anormales en codos y rodillas. Refiere que habla solo. Sus padres del paciente lo abandonaron porque tenían miedo de afrontar su crianza, ya que la familia tiene problemas de locura. Le hacen un tag y encuentran esta imagen. ¿Qué cosa creen que tiene? A ver, primero, intento de suicidio y hablar solo, eso es psicosis. Psicosis. Luego, tengo movimientos anormales de codos y rodilla, eso es corea. Y si me dice que en la familia hay antecedente de locura, entonces esto es algo hereditario. Hereditario. Y si ven esta imagen donde se está agrandando los ventrículos, porque hay una degeneración de la parte de los ganglios basales, ¿no? Entonces probablemente estemos frente a una enfermedad de Huntington, ¿ya? ¿Cómo se diagnostica el Huntington? Con el PCR del ADN para ver el triplete CAG, ¿ya? La biopsia no, eso es para necropsia de Alzheimer o Parkinson, punción lumbar es para meningitis, bandas oligoclonales es para esclerosis múltiple. La clave es la C. El antipsicótico que se caracteriza por disociación rápida de los receptores D2 y de preferencia de la vía mesolímbica y su mecanismo de acción, ¿cuál es? Entonces, si es un antipsicótico que se disocia rápido del D2, no va a formar o no va a dar clínica extrapiramidal. Estos son los atípicos. Los atípicos. Entonces, no puede ser haloperidol, ni clorpromacina, ni fenotiacinas. No. El único atípico que están viendo acá es la risperidona, la B. El escitalopram es un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, que no tiene nada que ver acá, ¿ya? Bien. Una paciente con tristeza marcada por 3 semanas, ojo, con intento de suicidio pasado, acude a consulta por insomnio, falta de energía, problemas de concentración, pérdida de peso, fatiga. Actualmente no tiene ideas de suicidio. ¿Qué le prescribimos? Entonces tenemos una depresión mayor, caballero. Entonces yo le puedo dar litio, no. Le puedo dar citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina, todo eso le puede dar. ¿Ya? Entonces, ¿qué deberíamos darle? ¿Cuál es el que de preferencia le darías? Me dice, acude con tristeza marcada, con intentos de suicidio, o sea, ha estado grave su depresión. Ya, acude, perdón, a consulta por insomnio, falta de energía y problemas para concentración, pérdida de peso. Entonces, sertralina se le podría dar, pero hay mejores. Paroxetina es para los ansiosos, y este no parece ansioso. Fluoxetina es para los muy inhibidos, pero acá no me dice que está muy inhibido en ningún momento, ¿no? Entonces, lo que sí me dice es que su tristeza es marcada. Entonces, cuando es grave la tristeza, se le da uno potente. El citalopram es potente, ¿ya? La D. Si deseamos hacer un estudio de un paciente con hipertensión arterial, para la medición utilizamos un tensiómetro que no se puede calibrar. Se constata que el mismo paciente en el mismo instrumento dio resultados diferentes. Entonces, ¿cómo se llama cuando un instrumento no está bien calibrado? Impreciso o error beta. ¿Ya? Es un problema de precisión. La exactitud es cuánto el instrumento se acerca a la verdad. La validez es que el instrumento mida la variable en cuestión y la exactitud cuánto se acerca a la verdad. Precisión es la calibración, el margen de error aleatorio de un instrumento. La clave la C. Si en una prueba de inferencia el 95% de confiabilidad deseamos un intervalo de confianza más preciso, recuerden que el intervalo de confianza es estimador más menos el error Z, el Z por el error estándar de la media. Entonces, si queremos un intervalo más preciso, o sea, esto más corto, lo que hay que hacer es que esta resta tiene que ser menor, esta suma y resta, ¿ya? Entonces, para que eso sea más preciso, este valor Z tiene que bajar
y el error estándar tiene que bajar, ¿no es cierto? Y el error estándar de la media, no se olviden que es la desviación o la varianza, la desviación estándar poblacional entre la raíz de la muestra. Entonces la única forma para bajar el error estándar de la media sería aumentando la muestra. Entonces no tiene nada que ver el tipo de muestreo, la varianza poblacional yo no la puedo cambiar, yo no puedo bajar a la varianza, no puedo, esto es constante, depende de la población de origen. Pero si aumento la potencia de la muestra, o sea, aumento la cantidad de sujetos, sí voy a bajar el error estándar. Entonces la clave es la C. Cambiar el nivel de significancia no se puede, está en 5%, porque acá dice que lo quieres al 95%. Y aumentar el error aleatorio tampoco, pues, ¿no? Sería lo contrario, sería aumentar el intervalo, o sea, bajarle precisión. Pregunta 98. Un estudio de costes referido al valor invertido respecto a los años de vida ganados por la población se conoce como estudio de... debemos recordar lo siguiente, que cuando abordamos el tema de análisis de evaluación económica, vamos a comparar dos alternativas, ¿sí? Que la pregunta no nos dice, pero en algunas ocasiones lo han puesto así, y pues si lo plantean de esta forma no hay que pelearnos con la pregunta, ¿no? Donde vamos a comparar siempre la inversión que se realiza, lo cual le vamos a llamar costos, ¿ya? Con un resultado determinado. Ahora este resultado puede ser medido en una unidad habitual, puede ser medido en AVAX, años de vida ajustados a calidad, o puede ser medido también en dinero. En este caso nos dicen que el resultado se mide en años de vida ganados. Los años de vida ganados, así a secas, corresponden a una unidad habitual. Por lo tanto, los estudios de evaluación económica que implican unidades habituales se les va a conocer como análisis de tipo costo-efectividad. ¿Sí? Aquí la respuesta es esta, es un análisis de costo-efectividad, la respuesta correcta es la C. Pregunta 99. Si los médicos de un centro de salud no se adaptan a los nuevos cambios implementados por la dirección médica porque los consideran innecesarios y desconfían del beneficio final que les ofrezca como institución, entonces estamos frente a un problema de... Veamos, ¿no? Entonces, para este caso puntual, el problema surge aquí, ¿no? En los cambios que ha implementado la dirección médica. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? ¿En qué etapa del proceso administrativo? En la dirección. Así que lo correcto aquí es la B. Pregunta 100. El modelo de atención de salud tiene como principio fundamental, recordemos que el modelo de atención en salud es el modelo de cuidado integral. Y dentro de los varios principios que tiene, destaca justamente el que está dentro del nombre, ¿no? Cuidado integral. Por lo tanto, el principio fundamental es la integralidad. ¿Qué quiere decir integralidad? Integralidad quiere decir que las atenciones son preventivas, promocionales, recuperativas, rehabilitadoras para la persona, familia y comunidad, que van a tener continuidad en los 3 niveles y que se van a brindar en las esferas biopsicosocial. Así que la clave correcta aquí es la B.